vamos a hablar sobre el plan salesiano en la Patagonia, el plan misionero, la puesta en marcha de las misiones, pero con una particularidad que son las misiones atravesadas en un contexto histórico de violencia. Entonces vamos a empezar por hablar del territorio misionero para contextualizar un territorio misionero pensado por Don Bosco, pero más allá de la cuestión que generalmente en la historiografía salesiana se habla de los sueños. No lo vamos a dejar de lado, pero vamos a hablar de la información científica que terminó haciendo del territorio patagónico un territorio de misión. Y después sí vamos a contextualizar estas cuestiones, la misión directamente ya en Patagonia, con los misioneros in situ, para ver cómo se misionaba en Patagonia y cómo se misionaba en un contexto histórico signado por la violencia. Porque en 1879, cuando los salesianos acompañan al ejército del general Roca, estas campañas eran campañas militares de parte del Estado para el objetivo, digamos, era el exterminio de las poblaciones originarias para incorporar la Patagonia o los territorios patagónicos, que si ustedes lo piensan son prácticamente la mitad del territorio argentino, de lo que era entonces Argentina, a la nación, como territorios nacionales. Entonces vamos a empezar por el tema del territorio misionero más allá de los sueños. Le voy a hablar no de los sueños, sino que le voy a hablar de cuál fue la información científica que Don Bosco leyó, transitó, se asesoró para construir un proyecto misionero. El proyecto de Don Bosco lo tenemos que situar más o menos entre 1870 y 1875. Tenemos que pensar que en ese contexto la Iglesia estaba viviendo una suerte de segundo resurgimiento misionero, ¿no? Después del colonial podemos decir que mediados del siglo XIX, la Iglesia Católica empieza a vivir un nuevo resurgimiento de misiones adyentes, o sea, de misiones a territorios que no estaban bajo la Iglesia Católica, o que si estaban bajo las iglesias protestantes. Entonces se denominaba ese territorio adyentes porque estaba poblado por personas que no conocían la fe o que conocían otra fe y debían ser evangelizados. En este contexto, una de las personas que estuvo en contacto con Don Bosco y que Don Bosco tomó la base de su modelo fue Monseñor Comboni, con la evangelización del África. Esto inspiró también a Don Bosco para la evangelización de la Patagonia. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el proyecto de Don Bosco se basa en información científica que él recopila en un texto que se denomina La Patagonia y las tierras australes del continente americano, que escribió con su secretario, Barberis. Este texto se publica en partes en los boletines salesianos, en italiano, y el manuscrito es de 1876 y reconoce como fuentes a Vicente Quesada, Guillermo Cos, Auguste Guinard, pero sobre todo su fuente principal es Alcides d'Orbigny, ¿no? Un antropólogo que ahora vamos a ver cuáles son sus características. ¿Qué toma Don Bosco de los conceptos básicos de d'Orbigny y de su antropología? Toma las siguientes cuestiones, pero se separa de otras. Primero vamos a ver cuáles toma y vamos a ver después de cuáles se separa. Toma la cuestión de la invariabilidad del carácter de los pueblos originarios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la percepción de este antropólogo que viaja a la Patagonia y estudia a los pueblos originarios, los percibe como que su carácter
esto quiere decir su forma de ser, su naturaleza, podemos decir, es una naturaleza que no va a variar, que si es indómita va a seguir siendo indómita, que si es salvaje va a seguir siendo salvaje. Y entonces hace una correlación o una clasificación de una serie de, como si fuera un cuadro de doble entrada en donde él pone los pueblos originarios clasificados y de acuerdo al ambiente en el que viven, cómo son, ¿no? Una correlación ambientalista, podríamos decir. Y esto, para la conclusión de d'Orbigny, es que además esto, la consecuencia es que esta correlación de esta correlación surgen lo que podemos decir, entre comillas, disposiciones morales de los indígenas que los determinan en un estadio cultural, más o menos salvajes, más o menos bárbaros, más o menos primitivos. ¿Cuál es la conclusión de este antropólogo, ¿no? O que hace esta antropología decimonónica, ¿no? La conclusión es que es una conclusión más bien política, porque d'Orbigny dice: los no sometidos, por su naturaleza, nunca se van a someter, si no se civilizan. Entonces, si nunca se van a someter y no se van a civilizar, su destino lógico y justificado es el exterminio. Esto podemos decir que los entonces diputados de la Nación y sobre todo el ministro de Guerra Roca se apoyan en estas ideas para hacer la campaña y exterminar a los pueblos originarios. Ahora, ¿cuáles de estos conceptos toma Don Bosco de d'Orbigny? Toma dos términos importantes que son el de sometimiento y civilización. En uno de los capítulos de la Patagonia y las tierras australes, en el capítulo de los habitantes, su carácter, costumbres familiares y civiles, Don Bosco entiende que la única forma de sacar del estadio bárbaro, siempre esto entre comillas, a los pueblos originarios es someterlos y civilizarlos. Pero Don Bosco reelabora las ideas de d'Orbigny no desde la antropología, sino desde la teología, y se separa de una cuestión fundamental de su plan, que es la insumisión natural y la invariabilidad del carácter, que es lo que vimos antes. Entonces, ¿qué dice Don Bosco? Afirma que los que se habían sometido se pueden civilizar a través de la educación. No deben ser exterminados, porque imagínense que si él apoya el exterminio, está contradiciendo digamos, a sus propios sujetos, a sus sujetos de evangelización. Si él apoya el exterminio, quiere decir que a quién tiene que evangelizar. Entonces, la cuestión de los derechos, de la unicidad del género humano, lo tiene teológicamente muy presente, y lo que él dice es, no solamente el problema es que hay que civilizarlos, para someter, digamos, tiene que haber un sometimiento previo para poder civilizarlos, sino que este es el punto de conflicto con el Estado nacional. Y dice, no tenemos que ir por ese camino, porque si nosotros vamos por ese camino, ya hay una mala predisposición de los pueblos originarios contra los blancos, podemos decir, que empiezan a sentir y que sienten desde siglos anteriores odio por todo lo que significa civilización. Entonces, los misioneros tienen que separarse del resto de los blancos, ¿no? Porque dice Don Bosco hasta textualmente, la imprudencia y la conducta esencialmente impolítica de los primeros españoles y la conducta de exterminio que aún en la actualidad practica la República Argentina. O sea, clarito, lo dice clarito. Entonces, ¿su conclusión cuál es? Que los indígenas eran sujetos básicamente redimibles que debían ser educados y evangelizados. Entonces, ¿cuál es la base de su proyecto misionero?
respecto de estos conceptos científicos y estos conceptos teológicos, lo que hace Don Bosco es unir estos conceptos para conformar una idea, que es la idea del concepto del indígena infiel, ¿no? Esto entre comillas. El indígena infiel es aquel que no conoce la verdad de la fe. Y afirma Don Bosco el monogenismo, la unicidad del género humano, la dignidad intrínseca de todas las personas. Y entonces ustedes preguntarán, y bueno, ¿y entonces qué pasa con el tema de la barbaridad, ¿no? O del salvajismo? Y Don Bosco dice algo muy sencillo. Los hábitos salvajes son culpa del demonio. Si nosotros logramos erradicar el mal, vamos a poder civilizar y vamos a poder evangelizar. Ellos, al ser personas redimibles, educables, con derechos, como nosotros, ¿cuál es su único problema? Que no conocen la fe. Entonces somos nosotros los que tenemos que llevarlo. Y no es que no la conozcan a propósito, como decía d'Orbigny, por su naturaleza. No la conocen porque el demonio impide que la conozcan. Entonces somos los misioneros los que tenemos con nuestra conducta de paz evangelizarlos. Esta sería la información científica. Don Bosco también empieza a pensar entonces a partir de este concepto cómo elaborar un plan. Y ahí es donde se acerca a Monseñor Comboni. Y empieza a pensar en que este plan de Comboni, de institutos educativos femeninos y masculinos, instalados en la periferia del África, puede ser un muy buen plan para la Patagonia. Y el principio de Comboni era el principio de Opus Regenerationis Africa, o sea, regenerar el África por el África o a través del África. Y Don Bosco adapta esto. Y lo adapta a una nueva frase que es la evangelización de I Patagoni coi Patagonis stessi, perdón. O sea, los patagones a través de los mismos patagones. En este caso, nos preguntábamos cuál era el conocimiento que tenía del territorio. ¿Habrá consultado un mapa? ¿Habrá visto algún mapa? ¿Qué tipo de mapas había en esa época para que Don Bosco supiera cómo era el territorio? Y descubrimos, gracias a geógrafos, que, cruzándolo, por supuesto, con fuentes históricas, que probablemente Don Bosco haya consultado el mapa de Martín de Mussy, de 1869, que ustedes lo pueden ver, además Don Bosco era una persona a la que le interesaba mucho la geografía, había recibido también una medalla de la Sociedad Geográfica de Lyon, e incluso hay una carta del epistolario de Don Bosco que remite a que a él le fue acercada la obra de Martín de Mussy, que es una obra que circuló también mucho en la Argentina, de 1869. Entonces probablemente haya visto este mapa. Ahora, si ustedes ven el mapa, no es un mapa, es un mapa donde se ven muy bien los contornos de la Patagonia, se ve que es un extensísimo territorio, pero es un mapa muy complejo en cuanto a la cantidad de etnias que menciona, muy profuso, donde todas las etnias, si ustedes empiezan a ver, hay distintos grupos de etnias, incluso es un mapa que todavía no está actualizado, porque hasta intenta ubicar la ciudad de los Césares, por ejemplo, de la época de la colonia. Entonces, es un mapa de una enorme cantidad de datos no actualizados. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque de esto va a llevar a Don Bosco a pensar, bueno, entonces es un territorio donde no hay Estado. Porque fíjense la cantidad de indígenas que hay. Ese territorio no ha sido conquistado. En realidad aquí hay una picardía, porque si ustedes leen
la Patagonia y su escrito de 1876, la Patagonia y las tierras del continente austral, se van a dar cuenta que si él dice la República Argentina combate a estas etnias, el problema es el Estado chileno y el Estado argentino que pretenden estos territorios, entonces después mira este mapa y dice, bueno, pero parece que el Estado no está, y entonces dice, bueno, si el Estado no está, vamos nosotros, y mejor, porque vamos a ir a lo que después vamos a hablar, que es a una tierra libre y sin ataduras. ¿Qué ve don Bosco en el mapa? Un territorio autónomo, poblado de una gran cantidad de parcialidades sujetos de evangelización. ¿Qué ve don Bosco? Ve un territorio sin religión, sin civilización, un territorio adyentes para evangelizar, lleno y poblado por infieles. Entonces, es el territorio para la evangelización. ¿Y cómo lo diseña? Empieza diseñándolo con lo que él llama zonas de frontera. ¿Para qué? Para que poniéndose o posicionándose los salesianos en territorios de frontera, vayan acostumbrando a los indígenas a la presencia misionera para poder ingresar. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea salesiana por excelencia, relacionarse con los niños como sujetos de evangelización por medio de los padres, para poder ser evangelizados y generar vocaciones indígenas. Ustedes identificarán con Sefrino Namuncurá posteriormente. Bueno, entonces esta es la idea primigenia, ¿no? Formar incluso catecúmenos para que los recepcionen a ellos cuando salen de la frontera hacia el interior del territorio indígena. Y a partir de 1879 empezar, que es cuando ingresan los salesianos, a diseñar a partir de este plan, ¿no?, de este primer bosquejo, un territorio de misiones volantes, de misiones itinerantes, que va a variar en el territorio fueguino, en la zona de Tierra del Fuego y Magallanes chilena, con otro tipo de misión que van a ser las reducciones. Entonces, si ustedes miran el mapa, un mapa donde estarían dibujados los puntos fronterizos, este primer plan, que es de 1877, los puntos fronterizos para don Bosco eran San Nicolás, Carhuay y Santa Cruz. ¿Por qué el sur, Santa Cruz? Porque era territorio protestante, donde había misiones anglicanas, empresas misioneras anglicanas. Y él piensa en una prefectura apostólica en el norte de la Patagonia o en la Patagonia continental y un vicariato en la Patagonia austral. Ahora bien, con la llegada de los salesianos después de 1879 y con esta información que previamente tenía don Bosco, este mapa se rediseña en un nuevo mapa que pueden ver, que es un mapa donde el vicariato que se pensaba hacia el sur va al norte y la prefectura que se pensaba en el norte va al sur. Y se hacen dos grandes administraciones, que son la prefectura, el vicariato apostólico, la Patagonia continental, hasta Chubut, ¿no?, del Colorado hasta Chubut, y una prefectura apostólica que abarcaría Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur. Ustedes saben que la presencia salesiana en las Islas Malvinas, sobre todo de las hijas de María Auxiliadora, las hijas de María Auxiliadora se quedaron hasta prácticamente la antesala de la Segunda Guerra Mundial. La dificultad sobre el sur la veremos después, porque ahí tenemos dos estados presentes, es un territorio binacional, entonces esto trae mayores complejidades de negociaciones de administración. ¿Por qué pensar en administraciones como el vicariato y la prefectura? Porque son administraciones que se gestionan
desde el Vaticano, desde el Colegio Propaganda Fide, este escrito La Patagonia y la Terra Australi, lo que hace, no lo publica Don Bosco, se lo manda a Propaganda Fide, porque es la justificación científica del territorio que él pretende evangelizar. Entonces lo envía directamente. Estas negociaciones que vienen desde afuera, transnacionales podemos decir, chocan con la organización del Estado argentino, que ya había puesto después de 1879 un pie en la Patagonia y había conquistado, porque estas son conquistas militares del mismo Estado. Entonces estas administraciones chocan con la administración del Estado y chocan con la administración de la Iglesia argentina, porque toda esa jurisdicción pertenecía al Arzobispado de Buenos Aires. Entonces ahí hay que negociar con Roca y con Aneiros, Y estas negociaciones, que son muy aburridas, entonces no es que voy a detallarlas, pero atraviesan un extenso periodo histórico desde 1884, que es el decreto del Vaticano, en el cual organiza el territorio de Allentes en vicariato y prefectura, hasta 1911, porque en 1911 este vicariato y esta prefectura se atomiza en una nueva forma administrativa, que son las vicarías foráneas. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, en el medio pasó de todo, pero sobre todo lo que pasó fue una negociación cuerpo a cuerpo entre el Estado argentino, el arzobispado y los salesianos. Los salesianos estuvieron en algunos momentos a punto de perder las misiones, pero supieron, y sobre todo porque Monseñor Calguero era un gran diplomático, y después esto lo retomó en el segundo rectorado con Don Rúa, supieron negociar esta cuestión de las administraciones con algo que el Estado no podía decir que no, y tenía que admitir, que ellos eran presencia donde había ausencias. Esto quiere decir que los salesianos se hacen cargo del sistema educativo religioso y privado, se hacen cargo del sistema sanitario, se hacen cargo de los pueblos originarios que habían sido sometidos, lo que había quedado en realidad, porque estamos diciendo que al haberlos sometidos, haberlos enviado a trabajar, por ejemplo, al norte, a Tucumán, algunos hasta a pie, ¿no? Yendo al norte, otros a la isla Martín García, separar las mujeres de los niños, matar a los hombres, familias destrozadas, las tribus, lo que se llamaban en ese momento las tribus o los cacicatos, estaban completamente desarticulados. Entonces, y los que no estaban muertos, ¿no? Entonces, los salesianos lo que le dicen al Estado es, sí, bueno, pero en este territorio ustedes no hay presencia de la Iglesia Católica y ustedes por la Constitución la fomentan, ¿no? Y la admiten, y no tienen curas, y Aneiros no tiene curas para mandar. Entonces, estamos nosotros. Y lo que logran es, finalmente, prácticamente, a principios del siglo XX, es que el Estado argentino les otorgue las misiones, la posibilidad de misionar, ¿no? Que la Patagonia sea territorio salesiano, misionero salesiano, a perpetuidad, ¿no? Con Sáenz Peña. Esto lo digo porque, más que nada, para que en las distintas estructuras históricas que nosotros podemos advertir,
hay distintas cuestiones a tener en cuenta. Por ejemplo, la parte jurisdiccional, las negociaciones con el Estado. El Estado argentino nunca reconoció ni a Cagliero como vicario apostólico, ni al vicariato como vicariato, ni a Fagnano como prefecto apostólico en la prefectura. Sí, el Estado chileno la mitad de la prefectura apostólica. Y todo esto termina en 1911 con las vicarías foráneas. Y a partir de ahí otra historia, porque esta presencia salesiana, si bien no fue decretada, ¿no?, reconocida legislativamente por el Estado, sí fue reconocida su presencia, no sus jurisdicciones, y esto hizo que la presencia igual continuara de tal forma que el primer obispo de la Patagonia, que es Nicolás de Sandí, era salesiano. Y fíjense que hasta bien entrado el siglo XX, prácticamente en la segunda mitad del siglo XX, no había otras congregaciones u órdenes religiosas que empezaron a ingresar en la Patagonia a posteriori. Entonces se empieza a consolidar una red misionera en 1884 con la apertura de centros misioneros y volantes a través de excursiones apostólicas. Sobre todo en el rectorado de Don Rúa, Chubut y Santa Cruz empezaron a preparar mayor cantidad de personal para las misiones y reducciones fueguinas, y empezaron a reforzarse las misiones que estaban a lo largo de los ríos, ¿no? Si se pueden ver en el mapa, la misión de Viedma y Patagones se convierten en los nodos misioneros fundamentales de donde parten el resto de las misiones, donde se consolida las parroquias, los colegios y el hospital. Que esta es otra cuestión muy importante que amerita seguir investigando y viendo. Y después, un hito importante que tenemos que tener en cuenta es que en 1907 empiezan las visitas extraordinarias. Ahí ya había habido una previa, pero la de 1907, que es la visita de don Ricaldone, es una visita muy importante. La primera fue la de Álvera, la segunda la de Ricaldone. Esta visita de Ricaldone propone reforzar dos puntos misioneros. Uno en Junín de los Andes, para recorrer la cordillera neuquina hasta San Carlos de Bariloche. La idea tanto de Milanesio como de Ricaldone era tratar de imitar las reducciones capuchinas de Chile, que no se logra, ¿no?, y competir con las misiones protestantes. Y ambos periodos, tanto el anterior a la visita de Ricaldone como el posterior, tienen una cuestión que atraviesa todo el tema de las misiones, y es la escasez de recursos y la escasez de personal. Fíjense que ustedes pueden leer en el texto una cita que da cuenta de eso, ¿no? Esta es una cita del archivo de Propaganda Fide. Y dice la cita, con un escasísimo personal, 26 personas en 1886, en el año de la muerte de Don Bosco, bueno, ahí fue 1888, pero promediando, ¿no? Cagliero informaba que trabajaban en Patagonia 60 religiosos de la congregación, que aumentaron a 70 en 1891 y 77 en 1892. Este es un informe presentado a Propaganda Fide. Pero a pesar del incremento de personal, el problema seguían siendo las grandes distancias entre los centros misioneros abiertos en un territorio enorme. El promedio de salesianos por casa en el último quinquenio del periodo de Don Rúa era de 2 o 3 religiosos, que alcanzan insuficientemente a las necesidades para una población católica de cerca de 160.000 esparcidos en las orillas de los ríos, entre la cordillera y la inmensa llanura del desierto. Entonces los visitadores hicieron esta lectura, que era la lectura de la escasez de personal,
la sobrecarga de los misioneros, que por supuesto los deterioraba físicamente, los costos espirituales que esto significaba, el agotamiento, la soledad por las grandes distancias, y todo esto empezó a derivar en un diagnóstico que hicieron los salesianos desde Turín, que era la falta de control. La falta de control, una autonomía peligrosa, problemas disciplinarios, problemas espirituales, falta de práctica de piedad. Todo esto es el informe que lleva Ricaldone en 1907. Entonces esto hace que los salesianos desde Turín y los que estaban aquí in situ tengan que permanentemente reajustar la metodología misionera. Entonces, ¿cómo reajustan la metodología misionera? La reajustan a través de algunos manuales, que ellos, ya esto es más centrado en el siglo XX. Entre 1912 y 1914 se empiezan a escribir directamente los manuales de misión. El primero es el de Don Milanesio, que tenía una enorme trayectoria misionera. Y el inspector reúne, Vespignani pone en sus apuntes y en las circulares hacia los salesianos, adapta, podemos decir, sistematiza todas estas cuestiones que Milanesio desde su experiencia escribe en las circulares, armando un manual misionero en 1912, y después Pedemonte hace otra cosa muy interesante en 1914, en una foto que pueden ver, que es la reunión de los salesianos Milanesio, Pestarino, Marchiori, Martinengo, Frigerio, Marelli y Genghini. Y lo junta para tomar ideas, dice él, tomar ideas y cambiar resoluciones de provecho y particular de la misión. En estos manuales de misión aparecen cosas muy interesantes. Primero, ¿cuáles son los instrumentos catequísticos? Porque la prédica de la fe, basada en el catecismo, tiene que tener, estaba sistematizada, por supuesto, pero debía ser traducida en algunos casos a las lenguas originarias, a la lengua de los pueblos originarios. ¿Y cómo se hacía? Bueno, Milanesio cuenta que él hacía las misiones rurales viajando a caballo, con un catequista y un vaquiano, y que tenía dos objetivos la misión. La prédica inicial, hay un librito de misionero que se llama Raccolte di Vedute de le Missioni Salesiane, que muestra como dos dibujos que pueden ver cómo era a simple vista el momento en el que llegaba el misionero. Porque la misión se dividía en la prédica inicial, en la administración sacramental y en la formación de catequistas, que eran los indígenas ya conversos. La prédica era, según Milanesio, una instrucción sencilla del credo y de las oraciones básicas, y después venía la administración de sacramentos, donde van a ver en este esquema que ellos se sentaban en grupos, separados adultos de niños, se adoctrinaba también, el reglamento empieza a decir, bueno, es mejor adoctrinar a la mañana, a los sacramentos a la tarde, en fin, empieza como a sistematizarse todo eso que había empezado viendo a ver cómo se iban desarrollando las misiones en un territorio para los misioneros absolutamente desconocido. Y este tipo de misión, este tipo de encuentro entre los pueblos originarios con la situación que anteriormente describí y los salesianos, fue también una suerte de negociación, ¿no? Podemos decir, a mí me gusta decir, de tolerancia estratégica, ¿no? En donde había reacciones de supervivencia, de nuevos marcos impuestos,
y la forma de contrarrestar estas políticas de control que irrumpieron en un universo y en un territorio, en un universo mental también, muy diferente al que traían los misioneros y cultural. Entonces estos espacios de negociación, de prédica y sacramentalización, tenían que ser estratégicos y tolerantes con quienes a quienes les estaban predicando. En estas cuestiones de la tolerancia estratégica de la que habíamos hablado, sobre todo se jugó en el ámbito de los sacramentos, ¿no? Entonces había algunas prácticas particulares que solamente vamos a poner de ejemplo, que cruzaban la misión con los requerimientos del Estado. En el contexto en el que estamos hablando se habían impuesto dos leyes importantes, que era la Ley 1420 de Educación Común de 1884 y después la Ley también de Registro Civil. Esto significaba que los registros anteriores a las personas se las registraba, por supuesto, en las actas de bautismo, que ahora pasan a los registros civiles estatales a partir de 1884. Entonces, por ejemplo, el bautismo tenía cuando era hecho por un misionero, también la persona estaba registrada como ciudadano a partir de 1884 en las actas civiles. Entonces, el bautismo, antes del tema del Estado, le está dando al individuo visibilidad como persona, lo está haciendo hijo de la Iglesia, lo está individualizando ante el Estado, como ciudadano católico, digamos, y le está dando también un nombre nuevo. Entonces, en este aspecto de la misión, de lo cotidiano, algunos de los misioneros se dieron cuenta que debían, o que era importante también basarse en algunas cuestiones rituales que no habían perdido, a pesar del desalojo y de la violencia en los pueblos originarios, y que había un rito iniciático, por ejemplo, para poner un ejemplo, en los mapuches, que no les resultaba, en paralelo con el bautismo, extraño su cosmovisión. Que, por ejemplo, el lacutún, que es la ceremonia mapuche de imposición del nombre a los recién nacidos, o el huiñón tripantú, que es la práctica de lavarse el cuerpo y de la cara. Entonces, tomar estas cuestiones les permitió avanzar sobre la sacramentalización de la Iglesia. Y en cuanto al adoctrinamiento, no hay posturas homogéneas. Había algunos salesianos misioneros que decían, con las verdades básicas y la repetición basta. Y otros decían, no, había que dar mayor profundidad, ¿no? Y se daban cuenta que en realidad muchas de estas cuestiones eran complejas porque es muy difícil saber el grado de conversión y después además ponerlo en una fuente histórica que después nosotros tenemos que leer e interpretar hasta dónde había llegado. Yo quisiera referirme ya para terminar a una cuestión que atravesó la misión y que en general es historiográficamente muy controvertida, que es la cuestión de la violencia, ¿no? Las relaciones violentas entre el ejército argentino y los indígenas, obviamente, como vimos al inicio, perjudicaron la empresa misionera. Y hubo que ser muy diplomático. Los salesianos decían que la única posibilidad de ingreso era con la campaña de Roca, 1879, pero cuando Don Bosco se entera de eso, pone el grito en el cielo y dice, nosotros no podemos entrar con un ejército violento. Y hay una serie de fuentes, sobre todo la fuente de la época a la que hay mayor acceso, más allá de las cartas, ¿no?
en la que en general se puede tener menor acceso porque son documentos inéditos, pero el boletín salesiano, el boletín salesiano en italiano, fue una fuente excelente para poder dimensionar si realmente los misioneros eran conscientes y veían cuál era la violencia perpetrada por el Estado y cómo trataron de neutralizarla y de poner paños de agua fría, ser mediadores en esta violencia. Estas no son cuestiones que la historia tiene que juzgar, son cuestiones que, donde las fuentes nos hablan y que los historiadores tenemos que poner a disposición para que todos los demás conozcan y puedan hacerse digamos, una propia idea de qué fue lo que pasó en el pasado. Ustedes tienen un texto que es muy extenso y que sería excelente que lo leyeran, que es un texto del Boletín Salesiano en el momento de las campañas, que es un texto muy extenso, pero es un texto donde aparecen palabras clave, que son exterminados, distribución, espada, exterminio. Y estas palabras están subrayadas, ¿no? Están puestas en bastardillas, están puestas para que se destaquen. El gobierno, hablando directamente de la búsqueda, un despacho entonces enviado, por ejemplo, desde las fronteras al gobierno, anunciaba que los indios de las Pampas estaban exterminados. Los prisioneros de guerra capaces de llevar armas fueron incorporados al ejército, otros internados en las provincias. Y se pregunta quien escribe en el Boletín Salesiano, ¿y sus familias y sus hijos? Como si fuesen objetos de adquisición, prendas o botín, fueron distribuidos a quienes lo solicitaban. La palabra exterminio y esta distribución son contrarias a las leyes y sentimientos de la naturaleza. Alzan gritos unánimes de reprobación, lamentando unos que fuesen violados los derechos y rotos los vínculos familiares. Y esto es un texto de 1879. Entonces, con esto quiero decir, los salesianos no reconocieron la violencia perpetrada por el ejército, sí. ¿Acompañaron al ejército? También. Nosotros tenemos que justificar estas cuestiones. Nosotros somos historiadores que vemos la situación. No es una cuestión de justificar o no justificar. Vemos la situación, leemos las fuentes y sabemos si estaban o no interiorizados sobre esto. ¿Hay textos que justifican la violencia de esta época dentro de los salesianos? Sí. Hay textos que no solo no justifican la violencia, sino que ponen al desnudo la violencia del Estado, también, y muchos. Entonces, no es cuestión de tomar un texto para justificar una cuestión histórica o tomar otro texto para justificar lo contrario, sino tratar de mirar en el contexto cuál era la mirada diversa dentro de la congregación sobre la violencia. Muchas gracias.